rapaces es... esperen un segundito que tengo que continuar el tema de que se está grabando. Lo que vamos a hacer es que escriban las preguntas que quieran en el chat y al final de la presentación las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Cualquier acotación, comentario, también bienvenido sea. Y hoy día yo feliz vengo a hacer esta charla de verdad, que es qué son los centros de rehabilitación de fauna silvestre y cuál es su función. En sí le cambié una parte del título que decía de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, porque en general en Chile los centros de rehabilitación no hacemos rescate, hacemos más que nada rehabilitación, que es muy distinto al rescate. El rescate es ir a buscar un animal que está dañado para luego llevarlo a alguna parte para hacer la rehabilitación, que es lo que harían ustedes en Aves Rapaces de Chile. Nosotros lo que hacemos seríamos más que nada como un hospital donde tratamos a estos animales que llegan a nosotros. En general, la mayoría de los centros de rehabilitación en Chile no tienen el financiamiento, ni el personal, ni la cantidad de tiempo para poder ir a rescatar, tomando en consideración que generalmente tenemos en promedio 100 animales hospitalizados por vez. Entonces no nos da para poder hacerlo todo. Para que ustedes sepan, acá abajo voy a colocar el puntero primero. Aquí, opciones de puntero, perfecto. Entonces está mi correo, que es nicole.salaberry@una.cl. Me pueden escribir cuando quieran, si tienen dudas de cosas, si es que quieren alguna información específica de algún tema, ningún problema. Si es que no les respondo al tiro, reenvíenme el correo. Eso es lo que hacen muchos estudiantes de repente. Y es porque soy profesora, pero aparte de ser profesora, trabajo en el centro de rehabilitación en sí. Entonces no siempre estoy en el computador, por lo tanto hay veces que veo el computador una vez a la semana. Y se complica el tema y se me pasan algunos correos. Entonces, si es que no les respondo en 7 días, por favor reenvíeme el correo y ahí ningún problema les responderé. Y el correo de al lado, ufas@una.cl, ese es el correo del centro de rehabilitación, que los vemos distintos integrantes del equipo de trabajo. Entonces, si alguien está interesado en algo específico del centro, escriba directamente ahí o a los dos con copia para ver quién le responde antes. Dentro de los logos coloco varios logos, la Universidad Andrés Bello, yo soy profesora jornada de esta universidad y de hecho la Universidad Andrés Bello junto con el WINSOE hicieron un convenio hace varios años atrás para crear este centro de rehabilitación que es UFAS, que es financiado por la Universidad Andrés Bello y que de hecho es manejado por los profesores veterinarios y técnicos veterinarios de la universidad. También tengo el logo de AMEVEFAS, que es la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, donde tenemos un comité de rehabilitación de fauna silvestre, donde estamos todos los centros de rehabilitación de fauna silvestre legales del país. Y también Aves Rapaces Chile, muchas gracias por invitarnos acá. Este de acá abajo, a mano derecha, es un Liolaemus chilensis, que de hecho en este momento se encuentra en rehabilitación en UFAS en sí. Está esperando ya primavera para poder ser liberado, pero ya está completamente sano. Y odio este tipo de diapositiva, de verdad me parece pésimo. Cada vez que veo a alguien que lo hace, siempre digo, ¡uy, qué autorreferente! Sin embargo, en estos días de pandemia y de virtualidad, siento que sirve un montón porque hay muchas veces que la gente entra y dice, ¿quién es esta persona que me está hablando? Entonces, para contarle un poquitito, Nicole Salaberry, soy médico veterinario, estudié en la Universidad Andrés Bello. Luego fui a la Universidad Católica para hacer un magíster en recursos naturales, trabajé un tiempo allá, y luego volví de nuevo a la Universidad Andrés Bello para abrir el Centro de Rehabilitación UFAS, y soy la directora de este centro, y también soy la profesora de Medicina Zoológica, la encargada de coordinar todas las asignaturas referentes a esa área dentro de la universidad. Y para los que no saben, Medicina Zoológica, la gente puede pensar que tiene que ver con zoológico, y sí, en parte sí, pero no todo. Zoológica viene de zoología. Entonces, medicina zoológica son 3 áreas, que es medicina fauna silvestre, que es la área en cual yo trabajo, animales silvestres para después liberarlo a vida silvestre, medicina de animales de zoológico y medicina mascota exótica. Todas esas 3 son parte de medicina zoológica y yo trabajo en el área de fauna silvestre en sí.
Entonces, ¿qué es la rehabilitación de fauna silvestre? Y esta es una definición antigua, pero que todavía se mantiene, que es la acción de recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a un animal silvestre para luego poder devolverlo a medio silvestre. Y este debe haber tenido alguna patología o estar sano, pero que fue sustraído desde su hábitat. Entonces, esto fue de Evans de 1985. Entonces, lo más importante es poder recuperarlo de todas estas maneras y luego devolverlo a vida silvestre. Y coloco dos ejemplos acá, estos dos ejemplos, uno es este que está acá, es un chingue, un zorrillo de Magallanes que llegó con los ojitos cerrados, y este paciente, debido al tratamiento que recibió en el centro, se habituó completamente al ser humano, por lo tanto no se pudo liberar nuevamente a vida silvestre. Si un animal está habituado al ser humano, que significa que no siente que el ser humano es un depredador de él, significa que si se libera se va a acercar constantemente al ser humano, va a buscar alimento desde el ser humano, va a gastar su energía y sus horas del día en buscar al ser humano, y por lo tanto no va a poder sobrevivir en vida silvestre. Y eso significa que esto no es un éxito dentro de la rehabilitación. Aquí no hicimos bien nuestro trabajo. En este caso, sin embargo, se tomó la decisión al comienzo de su rehabilitación, tomando en consideración que la probabilidad de éxito era bajísima, menos del 5%. Dijimos, ya tratemos igual de rehabilitarlo lo mejor posible, pero no nos funcionó, y en este momento distintos centros de exhibición nos apoyan, si es que la rehabilitación no funciona, en recibir esos animales y utilizarlos para educación ambiental, como por ejemplo los distintos zoológicos o distintas personas que tienen centros de exhibición para la educación ambiental. Este caso de acá es otro caso no exitoso. Este es un gato colo colo que fue encontrado, les dije, en Magallanes, bien al sur de Chile. Este gato colo colo fue mantenido por tenencia ilegal, o sea, un tipo de tráfico ilegal de fauna, en una casa en el norte de Chile, y fue mantenido como un gato doméstico, y por lo tanto estaba 100% habituado al ser humano, y lo trajeron a UFAS para ver si es que podíamos deshabituarlo. En mamíferos es muy difícil, en algunas especies casi imposible de realizarlo, y en este caso no lo logramos, entonces también está dentro de un centro de exhibición para educación ambiental. ¿Cuáles son los objetivos en sí de un centro de rehabilitación en sí? Número uno, liberación de nuestros pacientes. O sea, un animal tiene que ingresar, tiene que pasar por tratamiento médico, tenemos que hacer tratamiento quirúrgico, todos los tipos de tratamientos más físicos del animal, y luego ir a etapas más etológicas o de comportamiento para luego ser liberados nuevamente a vida silvestre. O sea, un centro de rehabilitación es un centro de paso. El animal ingresa y luego sale. Y lo ideal para un centro de rehabilitación es que salga libre a vida silvestre en el ambiente de donde vino. Ya, eso es clave. Lo más importante dentro de un centro de rehabilitación es funcionar para la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante siempre liberar en ambientes cercanos a donde vino para poder conservar a esa especie y su genética también, no solo el individuo, sino que la población en sí. Luego también hacemos un trabajo importante de educación al público en general. Entonces, en este caso, ese es un ejemplo de eso. Cuando vamos y hacemos charlas a distintas personas para poder educar qué es la rehabilitación de fauna silvestre, cómo funciona, qué etapas tiene, etcétera, porque así la gente se da cuenta que existen estas áreas y cómo pueden apoyar, y cuáles son los problemas que tiene nuestra fauna silvestre hoy en día en el país, para poder ver qué cambios puede realizar en el día a día para disminuir los efectos que tiene, para que estos animales cada vez lleguen menos a los centros de rehabilitación. Esa es la idea, que cada vez tengamos menos animales dentro de nuestro centro de rehabilitación, porque y que no seamos necesarios. Pero desafortunadamente vamos en crecimiento. Otro punto importante que hacemos varios centros de rehabilitación es educación universitaria de estudiantes de carreras afines. Entonces, no, la mayoría de los centros de rehabilitación en Chile son privados, son de entidades privadas no universitarias, sí reciben estudiantes universitarios, pero no son parte de clases universitarias en sí. Sin embargo, hay varios centros que somos parte de las universidades. Las universidades, para poder hacer uno de sus pilares, que es razón social y apoyar a la sociedad en sí, arman centros de rehabilitación porque tienen el financiamiento para hacerlo, tienen los estudiantes para poder apoyar en los centros de rehabilitación, y aportamos en la conservación de la biodiversidad. Y dentro de eso,
saca otro punto importante, que es educar a estos futuros médicos veterinarios, estos futuros técnicos veterinarios, estos futuros biólogos, ingenieros ambientales, etcétera, para que ellos puedan después ver, pucha, tal vez yo puedo trabajar en esta área. O no solo eso, por ejemplo, si un médico veterinario pasa por un centro de rehabilitación, pero después trabaja en medicina de perros y gatos y tiene una clínica veterinaria de perros y gatos, él siempre va a tener bichito, pucha, cuando yo iba al centro de rehabilitación, cuando estaba en la universidad, la mayoría de los pacientes que ingresaban ahí eran por ataques de perros y gatos. Por lo tanto, tal vez le podría decir a este dueño que me trae este paciente o este tutor que me trae este perrito, que por favor mantenga a su perro encerrado dentro y con una tenencia impecable para que no solo tenga un buen bienestar el perro en sí, sino que también no afecte a la fauna silvestre circundante. Y de esa manera cada vez más vamos a llegar a más y más y más y más y más personas y cambiar esta sociedad. Esa es la idea, hacer un lavado de cerebro generalizado de toda la gente que nos rodea, para que nos preocupemos de los ecosistemas y del bienestar animal también y de la conservación de la biodiversidad. Y otro punto clave, investigación de fauna silvestre y salud pública. En UFA sacamos varias publicaciones científicas todos los años sobre distintos temas para que estos puedan ayudar de distintas maneras. Por ejemplo, hace 2 días atrás, la doctora Carla Varos, que trabajaba en el centro de rehabilitación y que de hecho fue estudiante, sacó una publicación viendo bacterias multiresistentes que se arman dentro, que empiezan a actuar dentro de centros de rehabilitación debido a los antibióticos que se utilizan. Tenemos un grave problema a nivel mundial de la utilización indiscriminada de antibióticos, y ella, por ejemplo, estudiando en UFAS y viendo cómo está en UFAS el tema bacteriano, pudo ver, pucha, tenemos un problema acá y tenemos que tomarlo en consideración y por lo tanto hay que tomar en consideración resguardos de tiempo antibiótico antes de liberar estos animales para que no lleven esta resistencia de vuelta a vía silvestre. Hay mucho trabajo que hay que hacer y mucha investigación que sirve para la sociedad en sí. En Chile tenemos entre 24 y 26 centros de rehabilitación. Esto va variando año a año porque se van abriendo algunos, van cerrando otros, etcétera. Y como pueden ver en este mapa aquí a mano derecha, la mayoría, la gran mórula que le digo yo, perdón, voy a mover aquí la cámara, un segundito aquí, la gran mórula la tenemos en la región metropolitana. Al igual que en todas las otras cosas que tenemos en nuestro país, estamos bien centralizados y nuestras regiones están desprovistas de muchos centros de rehabilitación, lo cual es muy triste. Sin embargo, por un lado, también sirve mucho porque la mayor biodiversidad del país se encuentra en la zona centro-sur. Me gustaría tener más centros de rehabilitación en las regiones centro-sur del país, sería ideal, pero nos encontramos bien centralizados acá, tan condensados acá, y eso es algo que tenemos que cambiar a futuro. Y existen regiones completas, como pueden ver acá la tercera región, sin centros de rehabilitación, lo cual es bien grave. De los centros de rehabilitación que se encuentran dentro de este comité de rehabilitación que yo les comentaba, de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, ahí los pueden ver. Y estamos en todo Chile para poder aportar en la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo funciona este proceso de rehabilitación de fauna silvestre? Vamos a ir viéndolo paso por paso. Van a ver varias fotos de distintos pacientes, algunas son un poquitito más llamativas que otras, más, perdón por la palabra, pero grotescas que otras. De verdad, hay hartas fotos que para nosotros los veterinarios son lógicas y no nos generan ningún problema, pero tal vez para el público en general sí. Entonces me disculpo por eso de antemano, especialmente si hay algún niño que está viendo esto. Ojo, son pacientes, así es como es lo que vemos nosotros, pero traté de disminuir al máximo ese tipo de fotografía. Y aquí podemos ver varias cosas que vemos en centro de rehabilitación. Por ejemplo, este amiguito acá, nuestros animales también llegan con parásitos, altos parásitos. Este es Sarna sarcóptica. Este es un parásito que llegó en un zorro hace la semana pasada, si no me equivoco. Traté de utilizar todas las fotos de las últimas semanas. Y esta sarna es un zorro que estaba lleno de sarna sarcóptica y desafortunadamente es un grave problema de la mala tenencia. Cuando la gente deja de ambular libremente perros y gatos, transmiten enfermedades a la fauna silvestre y una muy grave que tenemos en zorros hoy en día, que de hecho debido a eso estamos haciendo un proyecto importante con Cristóbal Briceño de la Universidad de Chile para poder evaluar este tema de la sarna.
genera graves problemas en los zorros en este momento y se está estudiando para ver cómo podemos mejorarlo, cuáles son los efectos que tienen los zorros en sí. De hecho, en la presentación creo que les puse una foto de un zorro con sarna, por ejemplo. Este es otro caso complejo que tenemos, es un ejemplo, uno de los casos complejos, que es tráfico ilegal. En Chile sí existe tráfico ilegal de fauna silvestre. Tenemos tráfico de otros países hacia Chile, pero también de nuestras propias especies dentro de Chile o hacia afuera. Y este es un loro amazónico que ingresó a Chile, no se sabe cómo, pero es por tráfico debido a que no tiene ningún tipo de marcaje. Esta especie de acá, esta es una lechuza juvenil, un pompón. Decimos, yo le digo de broma el pompón de la muerte, porque fíjense en esas garras, la gente no se da cuenta lo peligroso que puede ser un animal de este estilo, porque se ve súper tierno con esa carita tan bonita y este pomponoso, pero eso, si te garrea, genera unas lesiones increíbles en la piel y infecciones severas debido a la cantidad de bacterias, porque ellos comen con las garras y también defecan sobre sus garras. Entonces, para que siempre tengan ojo cuando encuentran una lechuza juvenil que necesita ser rescatada. No es tan fácil, se utiliza guantes, de hecho aquí se agarró con guantes de cuero y luego se traspasó a guantes de nitrilo. Sí, ustedes se van a fijar que en todas las fotografías la gente está con guantes de nitrilo en sí porque la fauna silvestre es donde vienen la mayoría de las enfermedades zoonóticas al ser humano. Enfermedades zoonóticas son enfermedades que vienen de animales al ser humano. Entonces, la mayoría son de fauna silvestre, como el coronavirus. De hecho, el SARS-CoV-2 que nos afecta hoy en día viene de fauna silvestre. Entonces, siempre, ningún animal silvestre se toca sin guantes. Hay que tener mucho cuidado. Y si es necesario por alguna razón extrema, que por ejemplo a mí nunca me ha pasado, hay que lavarse muy bien las manos después. Este es otro paciente, un zorrito. Este chiquitito, de hecho, tiene una contusión medular. Justo en la médula espinal lo atropellaron, lo más probable, porque no sabemos realmente la causa, pero por la signología lo más probable es que sea un atropello. Y generó una contusión, un daño en la médula espinal. Entonces, en este momento, este zorrito está en tratamiento, está progresando increíblemente bien gracias al trabajo que está haciendo el staff de UFAS y también una veterinaria que se llama Jocelyn Venegas, que ella trabaja en una clínica veterinaria que se llama VETS. Pero ella también nos apoya con todos los casos que necesitan fisiatría. O sea, al igual que los seres humanos, donde hay que hacer ejercicios, masajes, calor, láser, etcétera, a nuestros animales también tenemos que hacer esos tratamientos para poder mejorar el pronóstico y para que este zorrito se pueda liberar. Y va súper bien gracias al trabajo de Jocelyn y el equipo de trabajo de UFAS. Aquí podemos ver este otro zorrito que le estaban evaluando la vejiga. Esto es un ecógrafo. Entonces aquí está Nicoleta Aravena, que ella es médico veterinario que se está especializando en el área de imagenología en fauna silvestre. Está haciendo diplomados y especializaciones con los imagenólogos de menor que tienen mucho mayor bagaje que nosotros, para luego ella ser especialista en el tema de radiografía y ecografía en fauna silvestre en sí. Está súper bien este zorrito también. Y este lorito es un lorito que ingresó por tenencia ilegal y si ustedes se fijan, yo creo que cualquier persona se puede dar cuenta que este lorito no está muy bien. Tiene el plumaje erizado, está así como, uy, algo me molesta. Tiene los ojitos, voy a correr el puntero, los ojitos un poquitito cerraditos también, está como agachadito y eso es porque este loro estaba enfermo, de hecho no sobrevivió, este loro tenía un aspergiloma. Llegó a UFAS con problemas respiratorios severos y al final tenía aspergilosis, que es un hongo que afecta las vías respiratorias principalmente, puede afectar otras partes, pero principalmente las vías respiratorias. Y tenía un aspergiloma severo en la carina traqueal, que es justo donde la tráquea se bifurca en los dos bronquios que van hacia los pulmones. Y no se pudo salvar, tratamos todo lo posible, pero desafortunadamente no funcionó el tratamiento y el paciente falleció. Y este paciente acá, este es un coipo, fíjense los dientes, para que vean, es normal que sean amarillos. Yo le pongo estas fotos porque de repente uno ni se da cuenta cómo son estos animales, los ve de lejos o lo ve en fotos, pero estas son cosas que nosotros tenemos la suerte de ver y me gusta traspasarle esta imagen hermosa, según mi opinión, de estos animales y es normal que sean completamente amarillos. Y este coipo llegó atacado por perros. Van a ver que aquí hay una tendencia al tema ataque perro. Y aquí pongo esta foto, esta ranita, porque
Nos causó mucha risa en el centro de rehabilitación. El trabajo en rehabilitación es mucho estrés, mucho trabajo, largas horas de trabajo, mucho cansancio, mucha muerte, desafortunadamente, porque la mayoría de los animales que ingresan al centro llegan en muy, muy malas condiciones. Entonces, este tipo de cosas nos hace reír un montón. Y esta era una persona que trajo un anfibio, de hecho se lo pasó a Martina Carreño, que es parte de su ONG y apoya en su ONG. Tiene también su propia fundación, que es Huellitas por un Sueño, si no me equivoco, que es un centro de exhibición para educación ambiental. Eh, y abren la caja y dicen, un anfibio, abren la caja y lo primero que vemos es esto. Hoy que se rieron todos los del centro de rehabilitación, algo tan tonto como ese, pero parece que la persona que lo tuvo antes, porque se lo pasaron a la Martina, le puso ese amiguito al anfibio que sí necesitaba tratamiento en sí. Pobre ranita, decíamos de haber estado tan asustado con esta ranita plástico con sus ojazos gigantes. Y esto fue la semana pasada y nos reímos tanto que lo quise poner en la presentación. Entonces, ingresa un animal. Lo primero cuando admitimos a un paciente, primero obtener la anamnesis. La anamnesis son todas las preguntas que podamos tener de la persona que trae ese animal. Entonces, ¿a qué hora lo encontró? Más o menos qué temperatura hacía, dónde estaba, habían perros o gatos cerca, estaba cerca de una carretera, vieron si había veneno de ratón cerca, si es que escuchó disparos durante la noche tal vez, cuánto tiempo lo ha tenido en su casa, porque hay gente que encuentra animales y lo mantiene en su casa por largos periodos de tiempo y eso disminuye el pronóstico para nosotros de rehabilitación, desafortunadamente, porque las personas hacen todo lo posible por ayudar y de hecho lo hacen de corazón en muchos casos y los tienen en su casa y lo están cuidando, dándole distintos alimentos, pero muchas veces el alimento no es adecuado o lo tienen en conjunto con otros animales, por lo tanto se inmunosuprime y se estresa, etcétera. Entonces, toda esa información nos sirve y anotar toda la información. Nunca piensen que, oh, sí, me voy a acordar. No, anotar todo, 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 porque todo nos va a servir. Y siempre cuando hacemos la admisión al paciente, entregamos material educativo también, que en nuestro caso son unos pequeños panfletos, o si no, educar material educativo, pero verbalmente. Hablar sobre distintos temas, hablar sobre el efecto de los perros y gatos en la fauna silvestre, hablar sobre la caza ilegal, hablar sobre qué puede hacer esa persona para ayudar a la fauna silvestre, hablar sobre el reciclaje, disminuir el consumismo, etcétera. Todo eso sirve. Y en nuestro caso, nosotros tenemos esta ficha donde las personas van anotando todo. Por favor, siempre tener contacto con la persona que encontró el animal, por si es que después se te ocurre otra duda que quieras preguntarle, dónde vive, dónde fue encontrado, cuál fue la primera vez que lo vio. Eso pasa mucho con los zorros con sarna, por ejemplo. No, este zorrito, yo lo vi hace un mes atrás y no estaba tan pelado, pero lo atrapé hoy día. Y eso nos dice que esto es una patología crónica que lleva mucho tiempo. ¿Ya? ¿Y dónde fue encontrado? Y aquí, si fue fácil o difícil de atrapar, aquí se hace un circo alrededor. Si se cayó del nido, lo atacó un gato, estaba en la carretera, el nido estaba destruido, vio que lo atacó un perro, estaba cerca de una ventana, etc. Toda esa información es importante para nosotros. Ingresa al centro, ¿ya? Entonces todo esto afuera del centro, luego ingresa y aquí le hacemos un triage. El triaje o triage también es algo que nos hacen a todos cuando vamos a un hospital o una clínica, ¿ya? No sé si se han fijado, pero les ponen a ustedes una cintita alrededor de la mano en la mayoría de los lugares o en otros lugares le ponen como un collarcito que tiene un papelito y eso tiene un cuadrito, un rectángulo de color, ¿ya? Que puede ser morado, verde, azul, amarillo, etcétera. Eso es su color de triage. Ojo, cambia entre los distintos hospitales y centros y también lo van cambiando en el tiempo para que las personas no sepan qué triage son. ¿Por qué? Les voy a explicar. El triaje se inventó en la Primera Guerra Mundial y se inventó por algo muy práctico, para salvar más vidas. ¿Ya? Ahora, ético, sí, pero tiene algunas connotaciones complejas, ¿ya? Que alguna gente puede decir, chuta, qué complicado. Imagínense, estás en el medio de una guerra, hay disparos por todas partes, hay bombas, etcétera, y tengo un montón de gente herida. Lo que se inventó en la Primera Guerra Mundial fue por los franceses, fue voy a ir a una enfermera antes o un enfermero colocando marcas de color. Las personas eran dos colores, negro y verde. De hecho, el color verde, no me acuerdo si era verde o rojo, pero negro y algo era. Y van colocándole negro. Si es negro, eso le dice a los médicos que vienen atrás, pueden hacer todo lo posible, pero ese paciente no va a sobrevivir. Entonces, no pierdan tiempo en ese paciente y por favor vayan al próximo que es verde.
¿ya? Porque en ese, si me esfuerzo al máximo, sí, lo voy a poder sacar adelante y va a poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, todos los negros, pucha, desafortunadamente, perdón, no te voy a poder salvar la vida, entonces eres negro, 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 negro. Luego todos los verdes, sí, me voy a esforzar y así se salvan más vidas, porque se utilizan los recursos que son limitados en las personas que realmente se pueden salvar. Entonces, eso inventó en la Primera Guerra Mundial. ¿Puede verse un poco frío? Sí, es frío, pero sirve para salvar más vidas. En la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó y ahí eran 3 colores. Ahí era verde, amarillo y negro, ¿ya? Y en ese caso era, perdón, verde, rojo y negro. Y en ese caso, negro era una persona que iba a morir. Rojo era una persona que era crítica. O sea, lo tengo que salvar, tengo que trabajar en esa persona ahora, porque si no, lo más probable es que se muera. Y verde era una persona que podía esperar un tiempo, tal vez lo puedo ver mañana si es que quiero, en unos días más o más tarde. Entonces me enfoco en los rojos, luego voy a los verdes, ¿ya? Y los negros los dejo a un lado desafortunadamente, ¿ya? Y en ese caso los verdes serían, por ejemplo, una persona que se fracturó una pata sin un daño, un pie sin un daño severo, por ejemplo, a una arteria. Le duele un montón, sí, está con un dolor severo esa persona, pero si es que no trato a la persona que está al lado, que tiene un corte yugular, esa persona se va a morir. Y de esa manera se salvan más vidas. Entonces, en centros de rehabilitación también tenemos triage. En nuestro caso, estos son los colores que tenemos nosotros y el orden de prioridad que tenemos nosotros. Eso varía según el centro. En nuestro caso, la prioridad 1 es rojo. Nosotros no cambiamos los colores porque nuestros animales no van a ver su color. ¿Por qué en el ser humano se va cambiando? ¿Se acuerdan que les dije que las clínicas tienen distintos colores, morado, azul, etcétera, y va cambiando en el tiempo para que tú no veas tu cintita que dice, soy rojo, me voy a morir, para que no te des angustia o ese estrés. Hoy soy rojo, perdón, negro, o soy rojo, necesitan trabajar en mí al tiro. Entonces, para que tú no sepas eso, ¿ya? Entonces se va cambiando. En animales no importa porque no, no van a saber que negro significa que voy a tener que eutanasiarlo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, número 1, rojo, prioridad 1. Tengo que trabajar en ese paciente al tiro, crítico. Es un paciente que el tratamiento tiene que ser realizado en segundos a minutos para poder salvarle la vida, ¿ya? Ejemplos de eso: sangrado profuso, un animal que tiene un corte yugular, tiene un corte, en el caso de las aves, en la vena ulnarobraquial, esas son bien severas también, arteria femoral, por ejemplo, necesito trabajar ya, o si no se va a morir ese paciente. Pacientes que están con apnea, que no están respirando, o pacientes que están respirando muy bajito porque pronto van a tener apneas. Eso se llama bradipnea. Pacientes que están con bradicardia, el corazón está latiendo muy despacito, tenemos que empezar a hacer que esto funcione, salvémoslo ya. Pacientes que están en shock, ingestión de tóxicos, no todos los tóxicos, ojo, pero en nuestro caso todos los tóxicos que ingresan a nuestro centro son críticos, de verdad. Lo vamos a ver más adelante en la presentación, nos llegan varios. Y en ese caso tienen que llegar al tiro, es un tema de minutos entregar los distintos fármacos para inactivar este tóxico en sí. Y trauma encefalocraniano con convulsiones, por ejemplo. Prioridad 2 es negro. En centros de rehabilitación hacemos harta eutanasia. Eutanasia es un tratamiento que se utiliza para poder darle calidad de muerte a ese paciente. Entonces, cuando tenemos pacientes que no hay nada que pueda hacer para poder salvarle la vida, lo mejor es realizar una eutanasia para que tengan una muerte sin dolor, sin angustia y sin estrés, ¿ya? O al final lo que dicen otras personas, por ejemplo, cuando discuten por la eutanasia en ser humano, una muerte digna al final. Entonces, en medicina veterinaria, por suerte, se podemos realizar eutanasia en la mayoría de las especies en Chile. Hay una especie de fauna silvestre que no se puede, o sea, un taxa entero, que son los cetáceos, que por ley, por la ley de pesca y acuicultura, no se puede. Sin embargo, todas las otras especies sí, ¿ya? Por lo que vi en las charlas que tienen, parece que en unos días más hay una charla de legislación y me imagino que iban a hablar de esos temas también. Bueno, y eutanasia para nosotros sería fractura expuesta de huesos neumáticos antiguos. Nos llegan muchas aves que han pasado días con un hueso fracturado y expuesto al ambiente y que está necrótico, infectado y no hay nada que pueda hacer para poder salvar ese hueso. Por lo tanto, en ese caso se toma la decisión de eutanasia. Mayor al 50% del cuerpo quemado. Eso se llama el paciente el gran quemado dentro de medicina humana y en medicina veterinaria utilizamos la misma terminología en sí, el gran quemado.
Es un paciente que va a perder todas sus proteínas rápidamente, que va a quedar con dolor crónico de por vida y que probablemente tiene, dependiendo de la signología, estoy siendo bien general, ojo, porque depende paciente a paciente, pero en la mayoría de los casos va a tener quemado la tráquea por dentro y los pulmones también. Luxofracturas vertebrales porque podría sobrevivir el paciente, pero va a sobrevivir siendo parapléjico y fauna silvestre no puede ser parapléjico. Chicos, perdón si pueden revisar porque hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor, que revisen cada uno. Luego, naranjo, un paciente urgente, por ejemplo, acá esto podemos esperar minutos a 1 hora, trauma severo, fracturas expuestas de huesos largos no neumáticos o fracturas recientes de huesos neumáticos. Las aves tienen 2 tipos de huesos. Nosotros los mamíferos tenemos varios tipos de huesos, huesos planos, huesos largos y huesos cortos. Y todos estos huesos tienen especificidades, pero en aves hay otra diferencia grande, que tenemos los huesos que tienen médula ósea y los huesos que son neumáticos, ¿ya? Los huesos que tienen médula ósea serían como los nuestros, que en el centro del hueso, el canal del hueso, tiene una médula ósea, que su trabajo es formar células nuevas del torrente sanguíneo, formar eritrocitos o células rojas, o formar leucocitos. En el caso de las aves, no todos los huesos tienen médula ósea, y varios huesos son neumáticos, que significa que tienen aire, ¿ya? ¿Por qué tienen aire? Bueno, porque los pulmones están asociados a 9 sacos aéreos, que son espacios, cámaras con aire dentro del cuerpo, y algunos de esos sacos aéreos tienen procesos que van dentro de los huesos en sí y los hacen neumáticos en sí, disminuyendo el peso que generaría, por ejemplo, la médula ósea en sí, por lo tanto facilitan el vuelo, y también generando una respiración doble, que no importa, eso es para una clase de otro día, de fisiología aviar, que es otro tema súper interesante. Entonces, los huesos neumáticos, si es que yo fracturo un hueso neumático, una ave llega con un hueso neumático fracturado, es igual que si a un mamífero se le enterrara un cuchillo y se girara dentro del pulmón. O sea, vamos a tener graves problemas, no solo de dolor y de angustia y estrés, sino que también vamos a tener problemas ventilatorios severos, ¿ya? Para que tomen eso en consideración. Luego tenemos pacientes amarillos, fiebre, laceraciones de tejido blando y cosas que pueden esperar un ratito. Y verde, en nuestro caso nos llegan pacientes sanos, que gente piensa que necesita ser salvado. Ejemplo clave de eso son que el TEU es bebés. La gente encuentra que el TEU es bebés en el patio y dice, oh, el papá lo abandonó. Y no, es porque nidifican en el pasto. Es normal que esté ahí. O la gente que está limpiando su ático y encuentra una yaca, por ejemplo, que es un marsupial chileno nativo, que se encuentra haciendo sopor. Y ahí dice, oh, pobrecita, la tengo que llevar a un centro de rehabilitación. No, hace sopor dentro del ático, es normal. O la gente que encuentra serpientes en el jardín, es completamente normal que haya una serpiente cola larga, serpiente cola corta en Santiago Centro. No, de verdad cola larga, cola corta creo que es un poco más raro porque son medio más, tienen un poco más de susto y son más alejados, los seres humanos necesitan más humedad. Pero sí de cola larga, es normal que hay acá. O sea, la gente lo encuentra y dice, oh, lo tengo que llevar a un centro de rehabilitación, esos son pacientes verdes. Ojo, no solo nos preocupa el paciente en sí, que también es clave y sumamente importante, sino que también nos importa la conservación de la biodiversidad. Acuérdense, nuestro pilar número 1. Entonces, si algún paciente está en algún grado de peligro, según la IUCN o el RCE del Ministerio de Medio Ambiente, se trata como prioridad 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente, en esta área la especie sí vale y hay algunas especies que valen más que otras. Si es que yo salvo un tiuque, por ejemplo, que no se encuentra en peligro de extinción, vale menos que si yo salvo una huiña que se encuentra vulnerable, o un cóndor que se encuentra vulnerable, o un picaflor de Juan Fernández que se encuentra en peligro crítico. La vida de un picaflor de Juan Fernández vale más, ¿ya? Si es que lo veo en conservación de biodiversidad. Porque ese picaflor de Juan Fernández necesito que se reproduzca y tenga crías para mantener esa población funcional. Entonces, las especies que están en peligro de extinción valen más. Ahora, ¿qué se hace? Ingresan, después de hacer el triage, tenemos que estabilizar al paciente. Evaluamos cómo está respirando, cómo se maneja este paciente acá. Iba a cambiar esta fotografía porque la he mostrado antes, pero sabes que es una imagen tan importante y se ve tan fácilmente que la dejé, que
para que ustedes se fijen, un cernícalo está vivo, llegó al centro de rehabilitación y si ustedes se fijan, se nota que tiene algo rojo alrededor de la ranfoteca. La ranfoteca es el nombre técnico para el pico de las aves. Entonces esta es la rinoteca y la natoteca. Y esta cosa roja que está alrededor de las narinas, alrededor de la ranfoteca, es sangre. Y este paciente llegó por un golpe contuso. ¿Ya? O sea, chocó con una ventana o le atropelló algún auto, pero un golpe así, pum, un golpe en la cabeza, contuso. Y generó pérdida de sangre y la tráquea estaba llena de sangre. Por lo tanto, el paciente no podía respirar. ¿Qué hacemos? Se puede intubar por la tráquea, pero vamos a estar llenando sangre, los pulmones están llenos de sangre, vamos a estar tirando más sangre dentro de la tráquea. Por lo tanto, en las aves tenemos esta suerte que tenemos estos sacos aéreos, por lo tanto, la doctora Carolina Sánchez lo intubó en el saco aéreo torácico caudal para poder pasarle oxígeno directamente a este saco aéreo. Y no tuvimos que utilizar la tráquea y se pudo manejar por ese lado. ¿Ya? Entonces, estabilizando el paciente. En la estabilización es clave tener un ambiente silencioso. Eso que ustedes ven en la tele, en Grey's Anatomy o en Chicago, en New Amsterdam, o en todas esas cosas donde dicen, tráeme esto, corre, el paciente se está muriendo, por favor, no sé qué, stat y toda la cuestión, y todos están corriendo por todos lados. Eso en fauna silvestre no ocurre. ¿Por qué? Porque ese estrés, ese griterío, esa angustia va probablemente a generar la muerte de nuestro paciente más rápido que la patología que tiene en sí. Piensen que la mayoría de las especies que llegan a centros, o sea, todas las especies que llegan a centros de rehabilitación son fauna silvestre. Ven al ser humano como un depredador, ven al ser humano como, si no es un depredador, es un animal que puede atacarlos de alguna manera. Por lo tanto, estar ahí ya genera una taquicardia. Y esta taquicardia en especies que son presas, como un conejo, por ejemplo, pero ese no es fauna silvestre nativa, pero pongámosle una chinchilla, podría ser, o un coipo, esta taquicardia va a generar algo que se llama miopatía por captura. Ya este momento estresante va a generar una taquicardia, que luego genera una fibrilación ventricular y finalmente la muerte. Esto es un método evolutivo que hace que ese animal, cuando sea comido por un depredador, no sienta menor dolor, ¿ya? Porque se va a morir. Se va a morir antes y después puede ser comido, ¿cierto? Entonces, algo evolutivo que se ha traspasado generaciones por generaciones y ahora existe en nuestros animales. Y también lo más probable es que, ojo, todo lo que yo estoy diciendo ahora en unos años más cambie porque se están haciendo muchas investigaciones relacionadas a la miopatía por captura y tal vez vean que venga por otro lado, pero por el momento las teorías científicas y médicas van hacia eso. Y por lo tanto, y eso ocurre mucho para los que tienen mascotas exóticas, por eso es importante llevarlo al veterinario siempre desde chicos para que se acostumbren, porque si es que hay gente que nunca ha llevado a su mascota al veterinario, de repente dice, ya lo voy a llevar para un chequeo, lo llevan, la persona saca el conejo, por ejemplo, el canil, lo mira, empieza a examinarlo, el conejo lo mira, empieza con esta taquicardia, esta fibrilación ventricular, muerte, estando completamente sano, ¿ya? Esto pasa en nuestra fauna silvestre, pasa en nuestra mascota exótica, está descrito en gatos también, gatos domésticos, y está descrito, ojo, en el ser humano. Ya, entonces cuando dicen se murió por el corazón roto o estrés, está asociado a este mismo síndrome. Tiene varias partes y distintas formas que funciona, pero eso es para una charla de otro día. El tema es que estar lo más callado posible, tocar lo menos posible al animal, tratar de hacer el menor ruido posible y tratar de hacer todo lo más rápido posible para dejarlo tranquilo. Entonces, ingresa, número 1, oxigenoterapia. Tenemos caniles, los tapamos, puede ser así de rústico, tapado con plástico, un tubo, oxígeno. ¿Ya? En este caso, aumentamos el FiO2, que es la cantidad de oxígeno en el ambiente, del 21%, lo podemos aumentar hasta el 45%. Entonces, estamos mejorando la oxigenación de los órganos. Ya podemos hacerlo como una máscara directa y ahí aumentamos aún más. Podemos intubarlo y aumentamos aún más. Ya hay distintas formas. Luego, le damos fluidoterapia, suero.
típico suero que le dan los seres humanos a nuestros pacientes también, nuestros animales también. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, este es un peuco que tiene una bránula intraósea, en este caso es muy difícil encontrar venas y por lo tanto se hace dentro del hueso directamente, y aquí pueden ver a mano derecha, como está el suero acá arriba colgado, está pasando directamente a su huesito, y si se fijan está con una caperuza, y estas caperuzas son las típicas que utilizan los cetreros, que sirven para poder disminuir el estrés de este animal. Y también darle la temperatura adecuada para la especie. La mayoría de los animales llegan con una hipertermia perdón, falso. Muchos animales llegan con hipertermia por estrés, pero la mayoría de verdad llegan por hipotermia porque la gente los trae en la parte de atrás del pickup de la camioneta, los deja ahí atrás, entonces vienen toda la autopista en nuestros casos a velocidades altas con mucho aire frío. Entonces eso es algo que hay que ir cambiando. ¿Cómo vamos a transportar estos animales? ¿Ya? Y analgesia. Estos animales sienten dolor, aunque ustedes no los crean. O sea, perdón, voy a ir para atrás un segundo, pero se nota claramente que esta ave que está acá está con dolor. Está así, oh, me duele todo el cuerpo, está con dolor. No solamente está enfermo, sino que tiene algún tipo de dolor. Por lo tanto, tenemos que darle analgesia. Cuando alguien encuentra un pajarito y dice, pucha, tiene el ala doblada, no sé qué hacer, lo voy a llevar mañana a un centro de rehabilitación, significa que va a estar todas esas horas de la noche con un dolor exasperante que no va a poder, que lo más probable es que no solo por un tema ético es terrible, sino que también va a generar graves problemas después en su recuperación, ya que lo va a inmunosuprimir. ¿Ya? Entonces es un tema ético, pero también genera problemas después en el tratamiento. Luego le hacemos un examen físico donde vemos peso, temperatura, evaluamos cómo está el animal. En este caso le estamos haciendo, por ejemplo, la misma lagartija chilena que vieron al principio, le estamos haciendo, viendo la frecuencia cardíaca con ultrasonido, haciendo el examen a esta Winnie. Si se fijan, todos los animales, excepto este, de hecho esta Winnie también estaba, todos los animales están con anestesia. Los exámenes físicos se hacen bajo anestesia casi siempre en fauna silvestre, y eso es para disminuir el estrés, la angustia y el dolor, ¿ya? Entonces, en el caso de los reptiles, no siempre, si están sanos, no se hacen bajo anestesia porque es más complejo. Y aquí podemos ver lo que les dije al comienzo. Han ido aumentando durante los años la cantidad de individuos que van ingresando a los centros de rehabilitación. Esto es en UFAS, pero la misma tendencia ocurre en el Zoológico Nacional, la misma tendencia ocurre en el Parque Safari, la misma tendencia ocurre en todos los centros de rehabilitación del país. Y eso no sabemos por qué se debe, hay varias teorías, puede ser porque la gente se preocupa más de la fauna silvestre, sabe que existimos como centros de rehabilitación, sabe que hay que preocuparse del bienestar de estos animales, pero también puede ser porque los seres humanos cada vez más estamos habitando en zonas donde hay más fauna silvestre y estamos destruyendo cada vez más su hábitat. Entonces, hay varias teorías y probablemente es una mezcla de todas. ¿Ya? De hecho, esto es el 2019, el último de acá, y les puedo contar que el 2020 también estamos sobre los 600, entonces aumentó, creo que 650 y algo. Entonces también siguió aumentando. Igual si estamos en pandemia, con cuarentena gran parte del año. ¿Cuáles son los animales que más ingresan? Este es un análisis que hice hace como un año atrás, o sea, lo hice antes y después lo fui modificando y la última modificación fue hace un año atrás, pero con un análisis de 5 años. Entonces igual estadísticamente estaría bien correcto. Entonces, número 1, lejos, aves. Es lo que más ingresa a nuestro centro de rehabilitación. Eso es igual en todos los centros de rehabilitación de Chile que reciben todo tipo de animales. Número 2, mamíferos, pero mucho más pequeño, con 7,7%. Luego reptiles. En nuestro caso, en UFAS, nosotros recibimos plagas. ¿Por qué? Porque hay especies que yo me imagino que van a ver en la charla que va a venir en otros días, que era de legislación, que es de legislación, perdón, pero van a ver que hay algunas especies que se encuentran en el artículo 6, el título 2 del reglamento de la ley de caza, que son, no me acuerdo, aproximadamente 16 o 15 especies de animales que fueron introducidos en Chile y son considerados plagas, especies dañinas para el ser humano y los recursos naturales, y por lo tanto esos animales generan un grave problema en nuestra fauna nativa también. Entonces, cuando ingresan a un centro de rehabilitación, tenemos dos opciones, es decir, no los recibimos y por lo tanto vea usted qué hace, o dos, lo recibimos pero lo eutanasiamos. Y la gente empezó a pasarse la voz y por lo tanto nos llegan muchas personas que dicen, mira, yo de verdad encontré este ratoncito, Mus musculus, una plaga. La mayoría de los roedores en Chile son nativos.
Tenemos muchos roedores nativos y eso los tratamos y se liberan. Pero hay varias especies introducidas, hay 4 especies de roedores introducidos: Mus musculus, Ratus ratus, Ratus norvegicus y la rata almizclera. Y esos son introducidos desde Europa. Entonces, este Mus musculus es introducido, es antropófilo y la gente coloca veneno para estos animales, etcétera. Pero mucha gente los encuentra, les da pena matarlo de otra manera, lo lleva al centro y nosotros le damos una muerte humanitaria, ¿ya? Una eutanasia. Nos pasa lo mismo con palomas, con ranas africanas. No nos ha llegado en los últimos 2 años, pero antes nos llegaban más. Nos pasa lo mismo con cotorras argentinas, con gorriones, etcétera. La gente nos lleva a esos animales para que tengan una muerte digna, porque igual son animales, sienten dolor, angustia y estrés. No solo porque son plagas, pueden morir de una manera grotesca, sino que también cuidemos su bienestar. Luego, anfibios llegan bien poquito. Esto aumentó, ojo, porque hice el análisis para el año pasado, ya sumando en anfibios, y llegó a 0,6%. Y artrópodos, tenemos algunos artrópodos debido a que el 2015, si no me equivoco, fueron incluidos en la ley de caza, en el reglamento de la ley de caza, varias especies de artrópodos y moluscos. Por suerte, no nos han llegado moluscos, porque como veterinarios no sé qué haríamos si nos llegan moluscos. Ya los artrópodos ha sido todo un tema. Imagínense, nos llega un caracol. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, nos han llegado arañas, pues, distintas especies de arácnidos, distintas especies de tarántulas y nos ha llegado madre culebra, que es un coleóptero, ¿ya? Entonces, es todo un nuevo mundo para nosotros como médicos veterinarios. Y las especies que más comúnmente ingresan al centro: número 1, tiuque, ya aquí hay un tiuque juvenil. Número 2, choroy. ¿Por qué? Por tenencia y tráfico ilegal. Número 3, lechuza, aquí el pompón de la muerte, ¿qué les digo yo? Tórtola, que es una especie nativa protegida por la ley, mucha gente no sabe, piensa que es como la paloma. Luego, chuncho, zorzal y cernícalo. Entonces, considerando estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies, ya tenemos el 50% de nuestros pacientes. ¿Ya? ¿Se fijan? Son 7 especies. Eso es en UFAS. Esto cambia dependiendo del centro porque depende de dónde estás geográficamente. Por ejemplo, el Zoológico Nacional, mis amigos de allá me comentan que ellos lo que más reciben son tórtolas y zorzal. ¿Por qué? Porque están más urbanos, entonces la gente le lleva a esos animales para allá. Nuestros amigos de la Universidad Austral, que está, donde tiene el Cerefas, ellos lo que más reciben es pudú, por ejemplo, reciben harto pudú, reciben harto loro, choroy, reciben harta bandurria. ¿Ya? No, no loro choroy por tenencia ilegal, que igual les llega, sino que también nativo, o sea, silvestre, perdón, son todos nativos, silvestre, con distintas patologías, disparado, etcétera. ¿Ya? Entonces va cambiando dependiendo del lugar, y el viernes, si no me equivoco, tiene una charla de Javiera Gómez, que ella les va a explicar un poquitito más también lo que ve ella en UFA y también en Safari, Parque Safari, que está en Rancagua. Y aquí recién acá abajito tenemos nuestro primer mamífero en este azul, y luego nuestro primer reptil. Todo el resto son aves, ¿se acuerdan? Muchas aves. Nuestro primer mamífero en el caso de UFA es Licalopex culpeus, que es el zorro culpeo, el zorro más grande de Chile. Y en segundo lugar, este sería el primer reptil, que sería Chelonoidis quilensis, que es la tortuga de tierra argentina. Y ingresa harto a Chile porque en Chile traficamos mucho esta especie. ¿Cuáles son las principales causas de ingreso? ¿Se acuerdan que le dije que tenía un zorrito con sarna? Acá está la foto. Este zorro, si se fijan, está con un pelaje muy hirsuto. Esa cola debería estar gigante, frondosa, pero fíjense, todo esto es sarna. También se fijan que esa pata está inflamada, eso es porque aquí en esta manito tenía un huachi también. Estaba muy malito este zorro, pero se rehabilitó, se sanó y se liberó, por suerte. Entonces, número 1, causa de ingreso, lejos, trauma. Principal causa de ingreso de animales en nuestro centro de rehabilitación y de hecho en todo Chile, ¿ya? Es la principal causa de ingreso. Eso es común para todos los países que tienen nuestro tipo de clima, como por ejemplo en Estados Unidos, en California, es lo mismo, en gran parte de los países de Europa, es lo mismo, en España, en Francia es lo mismo. Ocurre lo mismo en Australia también, dependiendo del lugar, porque en las zonas más tropicales, principal causa de ingreso es tráfico ilegal. En nuestro caso es trauma, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí tenemos un zorrito, este llegó la semana pasada o antes pasada, con un guachi, eso,
chiquitito, es un guachi de metal que la gente utiliza para cazar conejos. Y generó este miembro, de hecho, esta manito estaba completamente necrosada, no hubo nada que se podía hacer y por lo tanto se tomó la decisión de eutanasia. Este zorrito llegó también el viernes pasado, atacado por perros. Si se fijan, esas lesiones bien feas que tenía en el cuerpo. Este de acá es un ave, si ustedes se fijan, tiene una fractura del hueso llamado ulna, que está acá, que es el huesito que tenemos acá. Sí, justo aquí, de hecho, en esta zona del brazo, y está fracturado, y si vemos hay unos puntitos más brillantes ahí y ahí. Esos puntitos más brillantes se llaman esquirlas, que son pedazos de algún tipo de, bueno, en este caso era perdigón, pero es algún tipo de bala, de cualquier tipo puede ser, y puede ser cualquier tipo de metal. En Chile en general es plomo, ¿ya? Entonces son esquirlas, y que generaron esa fractura. Se le dije trauma, número 1, y si lo desglosamos, principal causa, si es que no sabemos, lo dejamos en desconocido, porque este es un artículo científico que estamos escribiendo, entonces lo dejamos en desconocido, 28%. Luego, ataque a mascotas domésticas, perros y gatos, terrible, tenemos mucho ataque a mascotas domésticas. Esto significa aproximadamente 200 animales al año, 300 animales que solo UFAs llegan por ataque a perro y gato. Entonces, es triste. Atropellos y choques con ventanas y ventanales, o sea, atropellos es una cosa con auto y choques con ventanas y ventanales es otro, y esto en conjunto, porque es la misma patología, trauma contuso, ¿ya? La misma tipo de patología, nos da un 20%. Disparos y trampas, 17%, hilo volantín, yo soy la loca en el tiempo del 18 sacando todo el hilo volantín que encuentro en cualquier parte, por favor hagan lo mismo, cuidado por favor si es hilo curado, para ir botándolo, porque este hilo volantín las aves después se enredan y llegan con patología severa. Enfermedad metabólica ósea, eso ocurre cuando la gente tiene estos animales por más tiempo en sus casas, y pacientes quemados debido a los incendios. Y aquí podemos ver distintos casos de que llegaron en las últimas meses. Este es un chuncho que fue atropellado durante la necropsia ya, y expusimos su cabeza y tenía un hematoma gigante, y de hecho tenía un trauma encefalocraniano, todo el encéfalo estaba lleno de sangre y por eso murió. De hecho, es un TEC abierto, tenía fractura el cráneo y por ahí salía la presión. Este de aquí es un coipo atacado por perro y tiene una fractura de uno de sus incisivos. Les cuento que este coipo ya le está creciendo el incisivo. A diferencia de nosotros, los coipos, los roedores, tienen crecimiento continuo en sus dientes. Entonces ya está creciendo, y gracias a la ayuda de la doctora Natalie Díaz estamos midiendo los dientes para ver que salga bien y pronto va a poder ser liberado, ¿ya? Este chico de acá, esta es una ave rapaz, que trauma contuso también está el corazón y el pericardio, que es el saquito que cubre el corazón, debajo del pericardio estaba lleno de sangre, tenía una ruptura hepática, estaba lleno de sangre, se murió al final desangrado por este trauma contuso. Y esta es una típica radiografía que le hicimos la noche estrellada, un poco triste, debido a todos los perdigones que tiene en el cuerpo, estos disparos. Tenencia y tráfico ilegal, no voy a ahondar mucho en cada tema porque no tenemos el tiempo para hacerlo y todavía me falta harto la presentación, pero los animales que más se trafican o que más recibimos en el centro, porque no son los que más se trafican según los datos del Videma de la PDI, porque en ese caso ahí gana vicuña, ¿ya? Que en el norte de Chile, que en nuestro caso nosotros no es algo que vemos mucho, ¿ya? Pero lo que más recibimos en el centro sería el loro choroy, lejos, este es un loro choroy, se fijan, tiene una rinoteca larga, eso es completamente normal. Tortuga tierra argentina, loro tricahue, loro cachaña, iguana chilena, serpiente cola larga de Chile, la gente los quiere como mascota, quique, yaca y zorro chilla. El tema de los zorros chilla es bien triste porque aunque sea, no todos los casos, pero la mayoría de los casos que ingresan a nuestro centro y otros centros de la zona centro-sur de Chile, ingresan debido a que fueron mantenidos ilegalmente como en casas de personas para poder entrenar a perros zorreros. ¿Ya? En el centro sur de nuestro país existe una mala costumbre asociada a cultura de ir a cazar zorros, ¿ya? Y eso es completamente ilegal, pero hay muchos pueblos pequeños de la sexta región principalmente, donde lo hacen y lo hacen, pucha, es algo
bien a Vox Populi, todos saben, y por lo tanto tienen zorros que han sacado de vida silvestre y los utilizan para entrenar a los perros. Por lo tanto, estos zorros llegan con cicatrices en todo el cuerpo, con traumas severos, muy, muy mal, y es bien triste ese tema, que es algo que yo nunca me imaginaba que ocurría en el país hasta que trabajé en un centro de rehabilitación. ¿Cuáles son las patologías más comunes que encontramos en tráfico ilegal? Como los loros son nuestro principal, el animal que más ingresa por tráfico ilegal, tenemos hartos problemas con ello. Llegan con las alas cortadas, esto es un problema, es considerado un nivel de maltrato debido a que este animal no puede volar con naturalidad, o sea, no puede generar sus características normales y naturales, sus conductas normales y naturales. Y el otro tema es que las plumas no crecen en el tiempo, por lo tanto hay que esperar un año para que muden todas las plumas y ahí les salgan plumas nuevas. Muy distinto a nuestro pelo que crece toda la vida y hay que ir cortándolo. Aquí no, en el caso de las aves es una pluma que se muda dependiendo de la especie 1 o 2 veces al año. No conozco ninguna especie chilena que mude 2 veces al año de manera normal, pero de más que deba haberla. No, ninguna me suena en este momento. Si es que alguien se acuerda de una especie de ave chilena que mude 2 veces al año, escríbelo en el chat y lo hablamos al final. En Chile son la mayoría 1 vez al año y por lo tanto hay que esperar un año entero para que pueda tener sus plumas de nuevo. O esta patología severa, esto se llama picaje. Picaje es una patología psicológica que tienen las aves asociado a estrés. Los choroes son especies hipergregarios, que significa que viven en grupos de hasta 200 individuos, bandadas gigantes. Cuando una persona lo tiene de mascota, generalmente tiene un choroy y puede decir, lo tengo, está súper feliz, le doy todo, tiene todo el espacio para poder volar, le doy la mejor comida, está, o sea, me ama, uno puede pensar eso y eso pasa mucho con gente, pero ese animal no está muy feliz porque ese animal vivía en bandadas de 200 individuos y aquí es agarrarlo y encerrarlo, ¿cierto? Y encerrarlo solo. Imagínense, los seres humanos somos animales gregarios. Imagínense cómo estamos nosotros con la pandemia. A un choroy es un citácido, un loro, que es hipergregario. Estar encerrado solo es un estrés enorme. Por lo tanto, ¿qué hacemos los humanos cuando estamos estresados? Nos comemos las uñas, nos sacamos los cueritos de los deditos, jugamos con el pelo. Yo que tengo el pelo largo, veo, me separo las puntas cuando están partidas. Y toda la gente ahí con el pelo largo, especialmente las mujeres que siempre han tenido pelo largo, van a decir, ah, yo hago lo mismo, separarse las puntitas ahí. O hay gente que se saca los pelos. Hay gente que hace conductas más severas de automutilación, como cortarse, por ejemplo. ¿Por qué hacemos eso? Porque liberamos distintas hormonas, que no importa cuáles, y que disminuyen un poquitito este estrés. Nos hace sentir más tranquilos, ¿ya? Pero al final es una patología que tiene que tratarse de raíz. Tenemos que disminuir el estrés. En las aves lo que hacen es lo mismo. Funciona fisiológicamente y fisiopatológicamente tal cual como en el ser humano. Estoy estresado, estoy angustiado, me voy a sacar una pluma. ¿Me genera dolor? Sí, pero ese dolor es mejor que sentir esta angustia de estar encerrado solo. Y se sacan y se sacan y sacan las plumas. Principio de picaje se ven así, ¿ya? Al principio, bueno, al principio de verdad no tengo ninguna foto del principio, pero al principio se ven como unos manchones blanquitos nomás. Después se empieza a ver así, porque sacó todas las plumas cobertoras y luego finalmente queda como esto, con donde sacó todas las plumas del cuerpo, quedan solo las del ala porque esas son muy difíciles de sacar, las de la cabeza porque no puede llegar a esa zona y se fijan que esto genera un grave problema en este animal, ¿ya? Entonces nos llegan muchos animales con picaje. Otro problema grave que tenemos, problemas nutricionales. Si se fijan, la mayoría de las personas piensan que los loros deberían comer esto, un plato con maravilla. ¿Para qué usamos nosotros los seres humanos la maravilla? Nosotros utilizamos esta semilla para hacer aceite, la famosa aceite maravilla. O sea, esta es una bomba de aceite. Los animales, incluyendo a los seres humanos, utilizamos la bilis que genera el hígado para poder emulsionar las grasas, ¿ya? Entonces, cuando nos alimentamos de grasa, utilizamos esa bilis para emulsionarlo. Y los animales que comemos alimentos altos en grasa, generalmente tenemos una estructura llamada vesícula biliar para juntar bilis, para que cuando comemos un alimento alto en grasa,
se aprieta esa vesícula biliar, libera esa bilis al sistema digestivo y se empieza a digerir esa grasa. ¿Ya? Nosotros los seres humanos tenemos vesícula biliar, por ejemplo, porque somos omnívoros evolutivamente hablando y vamos a comer animales que pueden tener una alta carga de grasa. ¿Ya? Las aves que son granívoras, que comen semillas, tienen vesícula biliar, como un pollo, por ejemplo, porque tiene que digerir esa grasa. Los loros no tienen vesícula biliar. Y por lo tanto, evolutivamente, no comen semillas altas en grasas. Ellos lo que deberían alimentarse es una mezcla de, esto en cautiverio obviamente, una mezcla de frutas y verduras, pellets específicos para citáceo. En nuestro caso utilizamos una marca que se llama Masuri. Hay varias marcas buenas, de hecho, pero esa es la que usamos nosotros. A mí no me pagan por decir eso, pero por si acaso. Y le ponemos un poquitito de semillas encima. Y si vemos aquí tenemos semillas de linaza, tenemos un poquitito de avena y también hay un poquitito de maravilla. ¿Por qué? Porque nuestras aves están tan acostumbradas a comer esto, porque la gente les da esto, por falta de conocimiento, que de a poquitito tenemos que ir cambiando en la dieta y le podemos dar eso de vez en cuando como un regalito. O sea, a un niño, ser humano, no le vas a dar papas fritas todos los días, todo el rato, pero de vez en cuando le puedes dar un poquitito, ¿cierto? Entonces, es por eso que tenemos este problema. Perdón por las fotos un poco más crudas, pero este es un corazón y estos son los lobos hepáticos. Esto es en una necropsia. Estos son lobos hepáticos normales, ¿ya? Con este color más oscuro, con los ángulos bien angulosos. Eso es completamente normal. Este es un loro con lipidosis hepática, ¿ya? Corazón más pequeño, se nota en comparación. El hígado está bien grande, inflado, como se puede ver. Los bordes ya no son tan filosos, son más redondos, si ustedes se pueden fijar, y el hígado es amarillo, pseudo amarillento, cambia el color. Y eso es porque ese hígado no solo tiene hepatocitos, sino que también tiene lípidos entre medio. ¿Ya? Entonces tiene grasa entre medio de ahí. Y eso es una patología que no se puede tratar. Yo no puedo sacar la grasa del hígado y volver a tener hepatocitos. Lo que sí es que puedo frenarla y controlarla. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer en los centros de rehabilitación, porque llegan así los loros. Ahora, lo mismo pasa con las tortugas argentinas, que dije que era uno de los animales que más ingresan al centro. Principal patología que tenemos es enfermedad metabólica ósea o hemo, ¿ya? Y eso es porque la gente piensa que los loros, que las tortugas no se tienen que alimentar de calcio y por lo tanto piensan son herbívoros, les voy a dar lechuga. Pero lo que tenemos que darle es una mezcla de alimentos, igual que los loros, donde tenemos pellet específico para la especie, que tiene calcio, tiene distintos nutrientes, tenemos distintos tipos de frutas, si tenemos algo de lechuga, efectivamente, vamos a tener flores que les gusta, etc. Ese es un alimento adecuado para esta especie. Y eso es algo que la gente no toma en consideración cuando tiene una tortuga. ¿Ya? También vamos a tener desnutrición por falta de alimento, porque la gente les da menos comida, deficiencias vitamínicas severas debido a que les dan lechuga y problemas sobre crecimiento de rinoteca. ¿Ya? Esto no es normal, debería ser así, seguir así, pero lo tiene más alargado acá y eso es algo que hay que tratar. Aquí podemos ver enfermedad metabólica ósea. A las tortugas, perdón, voy a volver atrás, si se fijan aquí encima hay como un polvito. Ese polvito es calcio. A las tortugas tenemos que darle calcio porque las verduras son bajas en calcio. Tienen ergocalciferol, tenemos que darle colecalciferol, que es vitamina D3, pero también son muy bajas en calcio, entonces se les polvorea encima. De esa manera pueden alimentarse bien de eso. En vida silvestre se alimentan de minerales, roquitas, van buscando cosas que tienen calcio. Con eso disminuimos esta patología. La enfermedad metabólica ósea ocurre debido a que no tiene calcio en el alimento. Lo que empieza a hacer ese animal es sacarlo de los huesos para poder vivir, para que funcionen bien sus riñones, por ejemplo. Y pasa esto, fíjense, una tortuga debería tener todas sus placas derechas. Esta tortuga de hecho no está 100% sana. Yo la coloqué solamente porque se veían las placas derechas. Esta también tiene enfermedad metabólica ósea, esto debería ser más liso, ¿ya? Pero fíjense hasta al lado. No están derechas. Y eso significa, si se fijan en la radiografía, fíjense, la columna vertebral no está derecha. Eso genera dolor crónico de por vida. ¿Ya? Eso es una de las patologías que podemos tener. Tenemos fracturas patológicas, tenemos graves problemas.
Este es el peor ejemplo, o sea, el ejemplo más severo que hemos recibido en UFAS de enfermedad metabólica ósea. Esta tortuga debería ser lisa, su caparazón es liso. Hay otras especies que tienen un caparazón así. Esta especie no, ¿ya? Esto significa que los pulmones, en vez de tener este tamaño gigante así, tiene este tamaño chiquitito y todos los órganos están siendo aplastados por este caparazón. Aparte de eso, estaba lleno de fracturas patológicas y este era un caparazón blando. Este animal no hubo tratamiento para él y se tuvo que eutanasiar, desafortunadamente. Otra patología, la gente piensa que las tortugas de tierra argentina hibernan. Esta especie no hiberna. La razón que la gente cree que hiberna es porque no se ha educado suficientemente bien para saber que hacen brumación, que es distinto, y porque en Chile, como bajan las temperaturas tanto, la tortuga por obligación empieza a hibernar porque no puede gastar la energía que tiene para mantenerse despierto y tiene que bajar su energía para tratar de soportar estas temperaturas tan bajas. Una tortuga argentina deberíamos mantenerlo entre 18 y 25 grados Celsius. Entonces, si es que afuera está haciendo 12 grados Celsius, tengo que tenerlo adentro con calefactor. Y la gente no sabe eso, ¿ya? Entonces, el grave problema que tenemos con estas hibernaciones falsas es esto, fíjense. Esos son los pulmones de la tortuga. Y de hecho, este tiene un poco de neumonía, perdón. Pero fíjense acá, ¿dónde están? En esta radiografía. Están llenos de pus al final, material gaseoso purulento, ¿ya? Y eso es porque está con una neumonía severa. También ingresan muchos animales huérfanos, ¿ya? Pueden ser huérfanos reales o huérfanos que la gente sacó como esto que hablamos del pequeño queltehue. Y los principales animales que llegan como huérfanos son mamíferos y aves. Hay varios temas que tenemos que ver con esto. Este es un caso crítico que nos llegó al centro de una persona que estaba tratando de criar este cernícalo bebé y si ustedes se fijan, fíjense lo doblado que está este hueso. Este animal tenía enfermedad metabólica ósea porque dijo, perfecto, una ave rapaz come carne. ¿Qué le doy? Lo mejor que le puedo dar, carne molida, pensó. Y le dio carne molida 2 semanas y al final generó una enfermedad metabólica ósea tan severa que tuvo fracturas patológicas en todo el cuerpo. Contándolas en la radiografía, los estudiantes llegaron sobre los 27 fracturas que tenía este animal, ¿ya? Entonces, bien severo. Y este fue un caso traumático, doloroso, angustiante. No le podemos dar carne molida a una ave rapaz, le podemos dar si lo suplementamos con distintas vitaminas y distintos minerales, sí, pero es por eso que es importante llevarlo lo más pronto a un centro de rehabilitación. Y ojo, esto ocurrió en 2 semanas. Las personas dicen, no, es que no puedo ir hoy día, no puedo ir mañana, no sé. Ya 2 semanas tenemos esto. ¿Por qué? Porque es un animal en crecimiento. Por lo tanto, necesita mucho calcio. Y a ver si me funciona esto. Un segundito. Voy a correr esto para acá. Este es un video para que ustedes puedan ver. A ver. No, esto no me va a funcionar. Un segundito. Voy a salir de acá y voy a... Ah, ahí está. Perfecto. Así es como nosotros criamos a nuestros animales. Si se fijan, estamos a través de un cartón, de hecho, y aquí es la mamá, la cabecita de la mamá, y con una pinza le damos el alimento para que no nos asocie a nosotros, a los seres humanos, a comida. ¿Se fijan? Ahí está también alimentando a los pollitos. Y así ve esa madre falsa como su madre y no relaciona al ser humano a alimento. ¿Se fijan? Entonces es importante criarlos así, no tenerlo en casa y darle comidita mirándolo ni hablándole. Nosotros no le hablamos a los animales por nada en el mundo. Otra causa de ingreso común, infeccioso, intoxicación. ¿Ya? Aquí tenemos otro zorrito con sarna, como pueden ver, este también llegó con guachi. Y aquí, perdón, voy a volver a opción de puntero, acá. Aquí tenemos el cóndor, porque nuestro cóndor llega mucho por el tema de intoxicaciones. Las intoxicaciones más comunes que tenemos en fauna silvestre en Chile, tenemos número 1 cumarínicos, número 2 organofosforados, número 3 plomo.
Cumarínicos vienen del veneno de ratón y rata. Es el típico veneno que uno compra en cualquier tienda. Por ejemplo, en las tiendas como el Home Center, el Easy, venden este veneno de manera normal. Cualquiera lo puede comprar y utilizar. Lo mismo los supermercados también venden este veneno y lo colocan en sus hogares y los ratones y las ratas se alimentan de este veneno y luego salen y se van. Pero las aves rapaces se alimentan de ratas y ratones. Por lo tanto, cazan esta rata y ratón y luego se intoxican ellos por comer un ratón intoxicado por cumarínicos. ¿Qué hace este veneno? Este es un veneno muy... ¿cómo puedo decir la palabra? Es un veneno que es bien agresivo, es un veneno que genera una muerte muy dolorosa. Esa es la palabra que quería llegar, una muerte muy dolorosa. ¿Por qué? Porque es un rodenticida que genera anticoagulación, problemas de coagulación, afecta la cascada de coagulación. Por lo tanto, el animal se muere desangrado. Lo mismo pasa con nuestras aves rapaces. Yo personalmente, y muy personalmente, no me gusta la utilización de este veneno para controlar ratones, no solamente por las aves rapaces, sino que porque encuentro que es un método de muerte muy agresivo y muy severo y muy doloroso, y no creo que los ratones se merecen morir de esa manera, siendo animales sintientes, por ejemplo. Pero eso es algo sumamente personal. El otro veneno altamente que genera graves problemas de intoxicación en fauna silvestre son los órganos fosforados. Y aquí tenemos un ejemplo. Los órganos fosforados son pesticidas que se utilizan de manera normal en las plantaciones en todo el país para poder controlar las pestes, ¿ya? Y estos venenos se colocan encima de los cultivos, se colocan en el suelo, en las semillas, en todas las cosas para que crezcan bien las plantas. ¿Qué pasa? Estos órganos fosforados generan un grave problema en nuestros animales debido a que afectan la acetilcolina y nuestros animales llegan intoxicados. Nos ha pasado que una vez, por ejemplo, un caballero llegó con unos sacos, literalmente sacos con tórtolas muertas y a otras aves, pero me acuerdo patente de las tórtolas, y un águila espástico, completamente espástico, y decía, no sé qué hice, yo hoy día planté el trigo, o no me acuerdo qué era, pero parece que era trigo, planté el trigo y venía con este polvito blanco que decía que iba a crecer mejor, y se murieron todos estos pajaritos y este rey de los cielos, le decía él, este rey de los cielos, mire cómo estás, no sé qué hice, no sé qué hice, estaba muy angustiado. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que esto se utiliza mucho y no solamente va a eliminar las plagas en sí, los insectos en sí, sino que también va a afectar a nuestra fauna nativa. Y también es tóxico para el ser humano, si fíjense cómo está vestida esta persona para colocarlo, o sea, uno se va a dar cuenta que es tóxico, ¿ya? También se utiliza de manera ilegal, o sea, la manera que les conté primero es completamente legal, generando problemas, pero hay una forma ilegal que es bien compleja y esta es la que afecta a todos los cóndores, que las personas que viven en el campo, y yo no los culpo mucho por este tema, porque te juro que me da pena lo que tienen que vivir. Imagínense, esta persona tiene su rebaño de ovejas, va a una jauría de perros que está deambulando libremente, ataca a sus ovejas y mata a sus animales. Y cuando mata a sus animales, al final esta persona va a perder ese alimento o ese organismo que le genera al final un ingreso económico, ¿cierto? Y pelea y alega acá, por favor, hagan algo. Pero bueno, no hay nada que podamos hacer mucho debido a que son perros, según la ley, el artículo 7 de la ley de tenencia responsable, no se puede generar un control poblacional letal. Gente los deja deambular libremente, gente los abandona y al final generan graves problemas, ¿cierto? Entonces, esta persona lo que hace es que cuando le mataron las ovejas, es que va a agarrar las carcasas a esa oveja y los llena de órganos fosforados. ¿Por qué? Porque dice, esta es mi única salida. No tengo nada más que hacer. Necesito eliminar a estos perros. No tengo nada más que hacer. Les pone veneno, van los perros, sí, se mueren efectivamente, desafortunadamente también, pero no deberían estar ahí desde un comienzo. Pero también
es un cadáver. Entonces van a ir cóndor, van a ir zorro, van a ir águila, y todos estos animales terminan intoxicándose con este órgano fosforado, ¿ya? Y nos llegan a los centros de rehabilitación. Y otra intoxicación muy común, plomo. Cuando uno dispara a un animal de manera legal o ilegal, porque hay caza legal en Chile, ya los animales que están catalogados dentro del artículo 5 del título 2 del reglamento de la ley de caza se pueden cazar en ciertos números con un carnet de caza específico, y pasando la prueba de caza se pueden cazar de manera legal. También existe caza ilegal, pero en Chile un problema es que, más allá, es que los perdigones y los postones que se utilizan para la caza legal o ilegal son de plomo. Y el plomo en cantidades muy pequeñas es tóxico y mortal. Entonces, lo que pasa es que, pongámosle, yo cazo de manera legal o ilegal, disparo un pato y por alguna razón no le disparé bien, o se murió, o no lo encontré, se murió pero no lo encontré después. Va a ir una ave rapaz después, o va a ir un zorro y se va a alimentar de ese pato. Y ese pato está lleno de perdigones de plomo. Y esos perdigones de plomo van a entrar al sistema digestivo de ese animal. Ese animal los va a moler en el estómago y va a empezar a absorber ese plomo en el sistema digestivo y al torrente sanguíneo, y se va a intoxicar con plomo. Ojo, nos llegan muchas aves rapaces intoxicadas por plomo debido a que se alimentaron de animales disparados. O si es que alguien caza una ave rapaz de manera ilegal, no existe la caza de aves rapaces legal en Chile, es 100% ilegal, y le dispara justo en el sistema digestivo, también va a estar intoxicado por plomo. Ahora, si le disparan algún músculo o en el hueso, no se absorbe el plomo, se encapsula y se queda ahí. Tiene que pasar por el sistema digestivo, o también ahora, para no profundizar mucho, si es que intraarticular, también se empieza a liberar un poquitito de plomo y se absorbe, ¿ya? Pero digestivo principalmente. ¿En qué otra cosa más también tenemos harto plomo? En la pesca. Acuérdense que cuando uno pesca, en la puntita tiene el pequeño plomo. Cuando se corta el hilo por alguna razón, o eso queda flotando por ahí, nos pasa que nos llegan patos intoxicados por plomo debido a que se comen ese plomo de la pesca. Nos ha pasado con patos y distintos tipos de garza. Entonces, este es un ejemplo de intoxicación con cumarínicos. Esta es una lechuza que llegó intoxicado por estos rodenticidas. Llegó con un microhematocrito 7%, o sea, eso es casi nada de eritrocito en la sangre. No se nota, si ustedes se fijan, se ve súper bien esta lechuza, solamente que acostada y no se puede mover. Este animal no está anestesiado, está así. No se puede mover porque el animal está lleno de sangre subcutáneo, o sea, perdió toda esta sangre está entre la piel y los músculos y el cuerpo, entonces ya no está haciendo su función normal. Entonces, no está llevando oxígeno desde el sistema respiratorio a los órganos. Y eso genera un grave problema, por eso que tiene esta mascarilla. Aquí con esta mascarilla le estamos dando oxígeno, no es anestésico, oxígeno, pero también lo que tuvimos que hacerle es una transfusión sanguínea de otro individuo que estaba hospitalizado en el centro. Entonces se transfunde la sangre directamente a este animal y esta lechuza sí se salvó y se pudo ir volando, ¿ya? Pero es bien complejo y muy difícil de tratar. También tenemos que darle fitomenadiona, que es la vitamina K, que inactiva bueno, inactiva el agente negativo al final que genera los cumarínicos en sí. Es que no inactiva el cumarínico en sí, sino que el cumarínico afecta la síntesis de la vitamina K, entonces nosotros le estamos dando vitamina K. Ese es el tema. Entonces, después de todo eso, lo que hacemos es que tratamos a los pacientes y dependiendo de la patología que tiene, es el tratamiento que le damos, ¿ya? Entonces podemos hacer osteosíntesis, podemos hacer tratamiento de tejido blando, podemos hacer procedimientos quirúrgicos, podemos hacer tratamientos locales, podemos generar curaciones, etcétera, darle distintos fármacos, etcétera. ¿Ya? O sea, aquí hay varios ejemplos. Este zorrito no tiene ropita porque se ve bonito, sino que este es un body de cobre que nos donó una persona que hacía los body de cobre, por suerte, pero son bien caros, y nos sirvió porque aquí tenía un guachi, una lesión de guachi bien severa alrededor del cuerpo, y ahí nos ayudó un médico veterinario llamado Guillermo Aravena para hacer una cirugía reconstructiva. Tuvimos que sacar
todo ese tejido cicatricial, sacar el guachi, estaba todo infectado horrible, y luego, igual que un cirujano plástico, él lo que hizo es que sacó todo este tejido de cicatriz y unió tejido normal con unas suturas preciosas, y más encima con este trabajo, esta fisiatra hizo que eso se regeneró perfecto, y ahí podía funcionar bien el zorrito y se liberó. Nos han llegado ya 2 casos iguales. Y hacemos exámenes complementarios. Esto es una radiografía. Nuevamente, fíjense, ahora ustedes van a ser expertos en verlo. Estos son perdigones, ¿ya? Si se fijan, perdigones dentro del cuerpo del animal. Y aquí otros exámenes complementarios, esto es Valesca tomando una tórula cloacal de un choroy para evaluar una tesis de Javiera Gómez que está viendo citacosis en los citáceos nativos chilenos, entonces haciéndoles tórula, luego esto se va a hacer un PCR, tomando muestra de sangre, esto en la cola un coipo, esta es el miembro anterior, la vena cefálica de justo de aquí, de un gato colo-colo, o aquí haciendo la ecografía que vimos a Nicolette antes. ¿Ya? Entonces, todos estos exámenes complementarios los hacemos para saber cómo está el paciente, es lo mismo que se hace en medicina humana, radiografías, ecografía, endoscopías, toma de muestra de sangre, evaluar todas las mismas cosas para poder ver cómo está el paciente. Y ahí va a rehabilitación intensiva, perdón por el tiempo, pero no me queda nada. Donde vamos a monitorear el peso, vamos a ver cómo está, van a estar en recintos pequeños, la idea es que las aves no puedan abrir sus alas, ¿ya? Que las puede estar parado, pero girar en su propio eje, pero nada más, como esta águila. ¿Por qué? Porque están recién operados, están recién con tratamiento, están con un gasto energético, o sea, tenemos que cuidar su gasto energético, tenemos que aumentar su ingesta de kilocalorías, etcétera. Y en el caso de un mamífero se puede parar, girar en su propio eje, pero no quiero que camine, y no quiero que se paren 2 patas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con recintos pequeños, limitados. Luego de eso pasa a rehabilitación intermedia, donde la idea es aumentar un poquitito la estructura de este recinto, pero no mucho, ¿ya? En el caso de las aves, este no es una percha adecuada para este aguilucho, ¿eh? Ojo, quiero que les quede claro, pero decidió pararse ahí en la puntita. En el caso de las aves es un recinto suficientemente grande para que pueda abrir las alas, pero no quiero que vuele todavía. Y en el caso de los mamíferos es un recinto suficientemente adecuado para que pueda caminar en círculo, pero no puedo dejar que corra, ¿ya? Puede pararse en 2 patas si quiere, pero que no corra. Y empezamos a estructurarlo un poco más complejo. Entonces, fijan, este zorrito tenía una fractura de tibia, si no me equivoco, este chiquitito, y teníamos que empezar, la fisiatra Jocelyn nos pide que hagamos distintas cosas, entonces que suba y baje por aquí, que tenga distintos troncos para que pueda pisar de manera distinta y esto se osifique súper bien, porque esto ya pasó por la parte quirúrgica primero, en este caso fue por captación externa, pero no importa, se pasó por esa parte, luego viene acá, se mueve un poquitito más y luego, pum, lo vamos a llevar a correr, ¿ya? En la última parte, que sería preliberación o actividad ilimitada. Aquí la idea es que el animal salte, corre, vuele, case, busque presas, escarbe, haga todas sus conductas naturales. Si es un animal gregario, que este animal se junte con más individuos de su misma especie si es que vienen de localidades similares. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que darle la nutrición apropiada, siempre tienen la nutrición apropiada, pero aquí mantener las kilocalorías de manera lo más controladas posible, ya ejercicio constante, etcétera. Aquí hay un ejemplo, este es un recinto para un águila que tiene forma en L, donde puede volar de un lado a otro, ejercitar todos sus músculos, ya entonces se puede ver aquí también, donde le estaban abriendo el recinto para que saliera volando, la idea es que vuele de un lado a otro. Aquí hay algunos errores, por ejemplo, este tronco debería estar con este tipo de pasto sintético para que no genere pododermatitis, por ejemplo, ¿ya? O en mamíferos, recintos más estructurados, donde fíjense ese zorrito como está mirando, ya, yo me quiero subir acá arriba. Entonces la idea es que sean 3D para todos los lados, subir, bajar y los distintos lados, esta guiña también. Y aquí también les tengo un video y necesitamos hacer pruebas de caza. En los animales que cazan tenemos que hacer pruebas de caza. En el única área de medicina veterinaria donde se acepta la prueba de caza
es en, espérense un segundo porque voy a ponerle play por mientras, es en rehabilitación de fauna silvestre. Antes se aceptaba la prueba de caza en exhibición, perdón por la forma del grabado de esta Wallace, porque para poder grabar estos animales y evaluar las pruebas de caza hacemos dos cosas, o ponemos cámaras trampas, que no tenemos tantas, o colocamos el celular apoyado y luego vamos y lo recogemos. Fíjense, entonces dentro de esta piscinita la Wallace tiene pececitos, y ahí caza un pececito. Y va a seguir buscando, buceando, cazando los pececitos y vamos a ir viendo cómo está cazando. Y entonces antes se aceptaba en exhibición en zoológicos, por ejemplo, como un método de enriquecimiento, hoy en día ya no. ¿Por qué? Por el bienestar de la presa. Esos son animales que no necesitan cazar. Entonces, ¿para qué hacer que esa presa tenga ese mal rato? Mejor darle el alimento muerto. En rehabilitación no, en las últimas etapas de rehabilitación es el único área donde sí se acepta y es necesario, de hecho es obligatorio, y es para evaluar cómo está cazando ese animal, porque si ese animal no está cazando bien o tenemos que entrenarlo a cazar o tal vez ya no se puede liberar. ¿Ya? Entonces, evaluar y siempre grabar y evaluar cómo está cazando. No quedarse ahí mirando si es que cazó. Obviamente, si es necesario, se hace. Lo hemos hecho, de hecho, en algunos casos, pero lo mejor es dejar una cámara grabando para ir evaluando cómo está cazando este animal. ¿Ya? Bueno, y para evaluar si el animal puede ser liberado, se hacen distintos exámenes, no puede tener evidencia de enfermedad, tiene que tener peso normal para la especie, sexo y estación, tiene que tener los valores sanguíneos normales. Esto es cuando sea apropiado posible, le coloco eso porque algunos animales de pequeño tamaño, por ejemplo, una ranita cuatro ojos, no le puedo tomar una muestra de sangre adecuada para poder evaluar si es que tiene un hemograma bien, si es que sus células de la sangre están buenas. No lo puedo hacer. Pero en animales más grandes obviamente sí se puede hacer, en un zorro, desde un loro para arriba a todos se les hace hemograma y perfil bioquímico para ver cómo está. Tenemos que tener sitios de liberación correctos y el comportamiento normal. Y todo animal se va marcado. ¿Ya? Perdón, un segundito, opción el puntero. Entonces, esta es una iguana chilena que tiene un chip subcutáneo. Estos son aves que tienen anillos y cada uno se va marcado a liberación. Y de esa manera hacemos un monitoreo pasivo. ¿Ya? Vamos evaluando dónde está el ave. Por ejemplo, si es que tiene un anillo y nos llega información de distintos ornitólogos, distintos observadores de aves que dicen, ¡oye, mira, encontré el ave tanto, tanto! Y de repente tienen telescopios tan potentes que pueden hasta leer lo que dice. Impresionante. De hecho, debido a eso sabemos que un aguilucho que nosotros rehabilitamos hace 5 años atrás está viviendo en el Cerro San Cristóbal y tiene un nido los últimos 5 años y nos avisaron, nos mandaron la foto. Debido a esto sabemos que una lechuza que se liberó un año antes, luego murió intoxicada por cumarínicos, porque una persona dice, esta lechuza vive hace un año en la palmera al frente de mi casa, nosotros sabemos la fecha que lo liberamos, de hecho fue cercano ahí, se quedó cerca del mismo lugar, y dijo, y hoy día lo encontré muerto y vi que tenía este anillo y tiene todos los datos, por lo tanto lo traje para hacerle necropsia y vimos que se intoxicó con cumarínico. Pero lo mejor sería hacer un monitoreo activo, que es lo que vemos acá abajo, esta foto del Zoológico Nacional, que este es un monitoreo que se hizo en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero, que en general no hay financiamiento para esto porque es muy caro. En este caso se colocó un collar satelital en este puma para saber por dónde se movía, a dónde iba y qué hacía, ¿ya? En nuestro caso, nosotros no podemos hacer ese tipo de monitoreo debido al financiamiento. Lo hemos hecho en especies que están más en peligro de extinción como chinchilla silvestre y en ese caso sí lo seguimos, ¿ya? Y podemos ver a dónde van este monitoreo activo. Entonces, hay distintas formas de liberación y esto ya es lo último, la liberación dura y la liberación blanda. La liberación dura es la típica liberación que ustedes van a ver en distintas partes, donde uno va, ve el ambiente, dice, perfecto, esto es un ambiente adecuado, lo podemos liberar por acá, etcétera. Va a buscar el animal y luego vuelve al lugar y se abre la jaula, el animal sale corriendo o se agarra el ave, se tira al cielo, el animal sale volando, ¿ya? Generalmente hay gente, en este caso prensa, por ejemplo, por acá al lado. No me gusta mucho esta liberación porque la prensa está muy cerca, debería ser más alejado, pero es lo más común y es lo más barato. Entonces, en este caso, por ejemplo, este peuco fue liberado por esta niñita. Y este tipo de liberación es un tipo de liberación que
puede ser discutible si se debería hacer o no. Sin embargo, por educación ambiental es increíble y marca tanto a las personas que en la mayoría de los centros de rehabilitación, de hecho en todos los centros de rehabilitación que yo conozco, se hace mucho. Porque con este tipo de liberación, esta niña, ella fue la que liberó el ave, no Carolina, ella fue. Ella abrió los brazos y salió volando el peuco. La Carolina le está mostrando cómo hacerlo. Esa niña probablemente íbamos a tener nuestra próxima ministra de Medio Ambiente, o por último, después se va a preocupar tanto de la fauna silvestre porque se sintió tan unida con este peuco que ella liberó, que al final va a generar esta unión tan fuerte con la fauna silvestre que es gigante. Y todos estos niños quedaron fascinados también. Se genera una educación ambiental bien fuerte y bien marcada. Liberación blanda es la que tiene mayor éxito a largo plazo. De hecho, para darle datos duros, en el caso de felinos, si uno libera felinos de centros de rehabilitación a nivel internacional, el 30% tiene éxito de esas liberaciones si es que se hace en liberación blanda. Si es que se hace en liberación dura, menos del 10%. ¿Ya? Para dar un ejemplo. Y aquí metimos una huiña, por ejemplo, esto es en el medio de los cerros en Maule, estuvo una huiña acá adentro y el SAC iba a alimentarlo todos los días dentro de ese recinto, ¿ya? En el medio de la nada. Y todos los días subía al cerro y alimentaba a la huiña. Luego, después de un mes, se abren estas jaulas y se sigue suplementando con alimento. La huiña puede entrar y salir constantemente, puede entrar y salir, buscar alimento, hasta que la huiña decide irse para siempre, ¿ya? Entonces, de esa manera, mejoramos la rehabilitación en sí. Entonces, yo les voy a mandar estos documentos, se los voy a pasar a los chiquillos de Aves Rapaces, que son documentos que recomiendo que lean si les gusta el tema de rehabilitación. Hay algunos que están en inglés, otros que están en español, que les puede servir, donde hay hartas cosas que pueden utilizar para aprender más del tema. Y perdón por haber hablado mucho, pero muchas gracias por estar acá. Yo quiero decir una acotación y agradecer también a mi equipo de trabajo que la mayoría de las fotografías no son mías. Tengo que avisar porque soy súper mala para tomar fotografía. Entonces, en el caso de las fotografías son los estudiantes o el gente de staff que toma fotografías para que podamos hacer las charlas. Somos muy malos en general para tomar fotografías porque estamos en contra de tomar fotografías de los pacientes si es que no es 100% necesario, ya que es un estrés más. Entonces, solo hacemos si es necesario ya en casos bien puntuales, como en el caso de este cóndor, que le quería dejar como bloopers al final. Esta fue una sujeción que no funcionó muy bien y aquí nos quedó la señorita, bueno, un macho, cóndor, bien vestida, porque se trató, una de las principales cosas que usamos para manejar distintos animales son mantas, y ahí quedó elegante porque no se pudo sujetar bien y quedó con su mantita ahí. Si es que quieren seguirnos, pueden seguirnos en Facebook o en Instagram, donde subimos cosas de vez en cuando. Y si tienen alguna pregunta, feliz la respondo. Y perdón por pasarme un poquitito en el tiempo. De partida, agradecerte completamente, Nicole, por la tremenda charla que acabas de darnos. Estuve anotando varias preguntas que la gente hizo durante la presentación y en honor al tiempo vamos a hacer esas 4 preguntas más una que haga la gente en este momento. ¿Ya? Perfecto. Así que la primera es que una persona estaba preguntando qué son los huesos neumáticos antiguos a los cuales se refería el triage. Ah, buena pregunta. Entonces, los huesos, las aves, como les dije, tienen dos tipos de huesos, huesos neumáticos y huesos con médula ósea. Los huesos neumáticos están llenos de aire. Entonces, por ejemplo, el húmero, el fémur y distintos huesos como el esternón, la pelvis y algunas partes de las vértebras tienen aire en vez de médula ósea. Esos son neumáticos. Y fracturas antiguas de huesos neumáticos, lo que se refiere a antiguo, que fue hace 3 días o más antes esa fractura, y por lo tanto el hueso ya empieza a necrosarse porque tiene menos irrigación que un hueso con médula ósea, por lo tanto se necrosa y ya no hay nada que hacer, se pierde ese hueso. Ya. La ¿Qué otra pregunta? segunda, la segunda pregunta que realizaban es, en la gráfica de ingreso de pacientes, ¿el aumento que se producía de los mismos es de fauna autóctona o exótica? Fauna nativa. Mm. Eso es lo que está aumentando constantemente. De hecho, nosotros recibimos muy poca fauna no nativa. Próxima pregunta. Ya. Preguntaban también si son los mismos médicos veterinarios
los que evalúan todas las etapas de rehabilitación? ¿O hay Ah, buena algunos dedicados pregunta. especialmente a diferentes etapas, como por ejemplo etología o pruebas de caso? Buena pregunta. En el tema etológico, nosotros no tenemos un veterinario que lo evalúa, tenemos una bióloga especializada en el área. De hecho, se llama Ana Piñeiro. Ella es bióloga que tiene doctorado en etología de fauna silvestre de España, y ella los evalúa. Sin embargo, ella nos capacita a todos para poder tomar decisiones más básicas y simples, y las decisiones más complejas las toma ella. Eso es para dar un ejemplo. Y cada veterinario tiene su área de mayor experiencia. Por ejemplo, en el tema de reptiles, generalmente los veo yo o Rayen Vega. En el caso de aves rapaces, Carolina Sánchez es la que más sabe de ese tema. En el caso de citáceo, estoy hablando en nuestro centro, porque en todos los centros tienen distintas personas. Nuestro centro, en el caso de citáceo, los va a ver Javiera Gómez. En el caso de mamíferos, pucha, lejos, una de las mejores en mamíferos va a ser María José Abarca. Entonces, generalmente en los centros que pueden tener más personal, hay gente que va tirando líneas en distintos taxas o en distintos temas. Por ejemplo, yo hago todas las cirugías ortopédicas junto a Cristian Lobato, que es un ortopedista espectacular, pero por ejemplo, yo nunca voy a hacer una cirugía de tejidos blandos. ¿Se fijan? O la anestesia los va a hacer Javiera y la Carolina, y yo no mucho. Entonces, cosas así, uno va teniendo tendencia a distintas cosas. Pero en el caso de justamente las pruebas de casa, en la parte etológica, lo veo una bióloga etóloga, ni siquiera veterinaria. Ella lo evalúa. Sí, buena pregunta, de hecho. Sí, Aquí, muy buena. La gente también preguntaba qué se hace en aquellos casos en los cuales los animales no son liberados. ya, muy buena pregunta también. El mayor porcentaje de los animales que ingresan a centros de rehabilitación en zonas templadas como la nuestra, la mayoría de los animales son eutanasiados, ¿ya? Esa es la principal causa, porque los animales están con lesiones traumáticas severas, con daños severos en los huesos, que ya están necróticas en general, porque estos animales ya están tan dañados que no hay nada mucho que se puede hacer. Y en ese caso se genera una eutanasia. Luego de eso, el resto de los animales se tratan, y ahí tenemos varias opciones. Si es que el tratamiento fue exitoso, el animal se libera. Si es que el tratamiento no fue exitoso, ahí tenemos que tomar la decisión. ¿Se queda en cautiverio para educación ambiental por el resto de su vida, o se eutanasia, que también es otra opción? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo no va a ser exitoso? Para darle un ejemplo, en mi área, por ser la ortopedista, cuando hago una cirugía ósea, yo estoy rogando, por favor, por favor, por favor, que me quede perfectamente alineado. Ustedes tienen que pensar que aquí no es solamente operar para que se junte el huesito, no, tiene que ser un atleta de alto rendimiento, porque un peuco, o mayor todavía, el logo del grupo de aves rapaces, un halcón peregrino, tiene que cazar en el vuelo, tiene que tener un vuelo perfecto. Hay veces que no obtengo ese vuelo perfecto, me ha pasado. Entonces ese animal va a quedar en cautiverio para educación ambiental. Eso. Ah, o también, perdón, la ley, de hecho, dice, y esto también lo hacemos, o sea, se sigue la ley de pie de la letra en ese sentido. Primera opción, centros de reproducción, y eso también lo hacemos con varios de nuestros animales que no pueden ser liberados. Entonces, ¿qué son centros de reproducción según la ley de casa? Son centros donde los padres no pueden ser liberados por distintas razones. Una cirugía no perfecta, por ejemplo, como podría ser en mi caso. Y esos padres se reproducen, o sea, vamos a reproducir distintos individuos de la misma especie, y las crías se liberan a vía silvestre. Entonces, ese es el principal lugar donde se evalúa. Segundo lugar, centro de exhibición para educación ambiental. Se me había olvidado el tema de centros de reproducción, pero por ley se va a ellos primero. Y si es que ellos no se pueden, centro de exhibición. Y si es que ellos no pueden, centro de crianza. Y si es que ellos no pueden, tenedores. Pero todo eso estoy adelantándole un poquitito a la charla que yo creo que van a tener en unos días más. Súper. Y esta pregunta es súper específica, pero también está Ya. muy buena. Y es que la gente pregunta en cómo se puede hacer una liberación blanda de un animal en el siguiente contexto. Por ejemplo, un pudú en una zona en la cual hay pumas, sin que corra riesgos de que sea cazado por los mismos. Mm, perdón, tenía sed. Mira, cada vez que tú vas a liberar un animal en vía silvestre, si es que ese animal es alimento de un depredador nativo,
eso también es un éxito, porque el puma también es un animal nativo que merece alimentarse de un pudú, ¿cierto? Entonces, si es que un puma se lo come, a mí no me molestaría. Me daría un poco lata porque el pudú se encuentra más amenazado que el puma, ¿ya? Y porque me esforcé tanto viéndolo más personalmente, ¿ya? Porque la idea es aquí separar un poquitito lo emocional del trabajo en sí, ¿ya? Entonces, viéndolo más emocionalmente me daría un poco lata todo el esfuerzo porque también le tengo cariño a ese individuo. Pero igual sería un éxito, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede pasar? Que hayan perros. Y ahí ya no es bueno, porque esos son animales introducidos por el ser humano, ya que son domésticos desde hace 10.000 años antes de Cristo, han sido domesticados con el ser humano. Entonces, en ese caso lo que se hace es que los recintos de preliberación tienen doble cerco, primero. Segundo, hay que colocarlos en el medio, literalmente, perdón por decirlo así, pero en el medio de la nada. O sea, hay ambiente silvestre por todos lados. De hecho, nosotros íbamos a hacer un recinto de preliberación en, ay, ¿cómo se llama este? Reserva Altos de Cantillana. Estábamos viendo un lugar para hacerlo con las chiquillas y al final uno de los problemas que tuvimos, uno era financiamiento lejos porque son muy caros, muy, muy caros. Y dos, es que habían perros cerca porque la gente iba a abandonar perros en Altos de Cantillana. Entonces era bien triste el tema. Entonces no se podía hacer en ese caso. Ahora, si es que hay puma cerca, sí, puede, cuando salga puede ser presa del puma, podría ser. Ahora, ojos, lo estamos liberando en vida silvestre, entonces puede ser presa de cualquier animal silvestre y eso es la ley de la naturaleza. Buena pregunta. Ya. Y en honor al tiempo, la última pregunta, que también la realizaron harto, es si ustedes como UFAS reciben voluntarios. Buena pregunta también, y sí, pero por pandemia no en este momento. Y normalmente sí, de hecho, estuve viendo antes aquí en los nombres, habían varios de los ufitas, que les decimos ufitas, tenemos ufitas viejos, ufitas jóvenes, ufitas de todas las universidades, ufitas de distintas partes, veterinarios titulados también y todo. Y pre-pandemia sí, pero ahora por la pandemia no. ¿Por qué? Porque nuestros animales también se pueden infectar de SARS-CoV-2, entonces de COVID. Entonces, al final lo que se hace es que se toma la decisión de ingresar la menor cantidad de gente posible. El otro punto es obviamente las cuarentenas, etcétera, y tenemos que disminuir el movimiento de personas. Y ahora, hoy en día que se está abriendo un poco más, de hecho, no sé si se fijaron, pero en la foto donde está Nicoleta haciendo la ecografía del zorro, estaban vestidos enteros. Nosotros nos vestimos como astronautas para tratar las especies que son susceptibles a SARS-CoV-2, porque de hecho junto a Gema Rojo de la Universidad de O'Higgins estamos haciendo un proyecto evaluando todas las especies, si es que ha habido infección, etcétera. Y la idea es no transmitirle, porque uno podría ser asintomático sin darse cuenta y transmitirle el patógeno. Y en este momento que estamos moviéndonos un poco más, tenemos que privilegiar a nuestros estudiantes de quinto año de la universidad antes de cualquier otra persona, y como los aforos son disminuidos, tampoco vamos a aceptar voluntarios todavía. Pero lo que pueden hacer es escribirnos a ufas@una.cl. Ahí tengo un animal doméstico atrás que dijo, yo también quiero saludar. Bueno, pueden escribir a ufas@una.cl y explicar su nombre, de qué carrera son, en qué año están, y de qué universidad son, y decir que están interesados en ser voluntarios porque estamos con una lista espera para cuando se pueda abrir. Ahora, esta pandemia ha sido tan extensa que esa lista espera ya está bien, bien amplia, pero estoy segura que varias de esas personas ya no están interesados. Pero más adelante, sí, vamos, yo creo que probablemente, honestamente, el próximo año vamos a poder aceptar de nuevo a los voluntarios. Súper, Perdón. muchísimas gracias, Nicole. Y en honor al tiempo, ya tenemos que ir dando por finalizada esta tremenda charla que acabamos de ver. Recordarles a todas las personas que actualmente estamos con un proceso de donación para los proyectos del área de educación e investigación de la ONG Rapaces de Chile. Acabo de compartir nuevamente el link de donaciones a través de la plataforma de Flow, así que cualquier persona que esté interesada en aportar a esta causa sin fin de lucro, que es la ONG, lo puede hacer por este medio. Vuelvo a reiterar los agradecimientos a ti, Nicole, y también a todo tu equipo de trabajo en UFAS por todo el trabajo tremendo que realizan, y agradecido de la ponencia y también de la labor. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
Un chiquitito, ¿puedo solamente responder una pregunta? Sí, obvio. Que Ningún problema. Valentina pregunta si hay centros en Magallanes. Sí, sí, en cerca por venir, no, perdón, no cerca por venir, hoy se me olvidó el lugar, pero se llama Leñadura, busca, Centro de Rehabilitación Leñadura, es el único que está en la región de Magallanes. Eso, por si acaso. Perdón, es que era Súper, súper ¿no? puntual. Ningún problema. Cuídense y muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen en rescate. Cuídense mucho a todos. Chao, chao. Y con las preguntas me pueden escribir al correo. Yo feliz les respondo distintas cosas y perdón por demorarme mucho. Ahí estamos. Chao a todos, que tengan buena noche. Chao. Adiós.